Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Como creyentes hemos sido llamados por Dios para darle la gloria solo a Él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú y yo somos hombres y mujeres que tenemos que reconocer siempre que todo es por Él, que todo es debido a Él, que todo es de Él y para Él, que no nos vamos a llevar nosotros el mérito de algo como si por nuestra fuerza se hubiera realizado, puede ser por X o por Y cosa. Siempre tenemos que reconocer que fue Dios. No fue nuestra habilidad, no fue nuestro poder, fue el de Dios. En el mismo momento en que nosotros tomemos eso que le pertenece a Dios, solamente estaremos en problemas. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocerlo no solo de palabras, sino también creerlo en nuestro corazón. Te invito a que leas el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo del 12 al 19. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. Había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en un palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Por qué recibió esa reprensión del Señor? ¿Saben por qué? Porque Ezequías mostró con orgullo todas sus riquezas. Las mostró como si hubieran sido adquiridas por su trabajo, por su esfuerzo. Estas personas habían venido a verle debido a que había estado enfermo. Ellos querían saber cómo había sanado tan milagrosamente. Era la oportunidad para hablarles a estas personas del verdadero Dios. Pero en lugar de eso, Ezequías procedió a presumir de todo lo que tenía. En su orgullo y arrogancia se olvidó del Señor. No le dio la gloria a Dios. ¡Qué gran verdad! Para hacer un poquito de historia, Ezequías fue un gran rey de Judá. De hecho, en los últimos espacios que ofrecemos de personajes bíblicos, hemos hablado de su nieto, Josías, hemos hablado y vamos a hablar de Amón, con más hincapié, profundizando más. Hemos hablado de Manasés. Bueno, hemos hablado de personas importantes. Había dicho el nieto de Ezequías, Josías, no, es Manasés, su nieto Josías, su hijo Amón. Pero queremos hablar de Ezequías porque hay una descendencia, porque fue uno de los reyes importantes. Y Ezequías para nosotros tiene una enseñanza. El Señor trae juicio a la vida de Ezequías. Por parte del profeta Isaías le dice: oye, dile a Ezequías que ordene su casa porque de cierto va a morir. Isaías obedece al mandato de Dios. Se presenta en palacio, se presenta en casa de Ezequías y le dice: Ezequías, tengo palabra de Dios para ti. Ordena tu casa porque de cierto vas a morir. Ezequías, al escuchar ese juicio,
se humilla, se quebranta, empieza a llorar, empieza a buscar la presencia de Dios. ¿Tú te imaginas que viene un profeta de parte de Dios y te dice, ordena tu casa porque de cierto vas a morir? ¿Tú qué harías? Seguramente muchos de nosotros aprovecharíamos a estar más con nuestros familiares, más con nuestros seres queridos, haríamos cosas que antes no hubiéramos hecho, viajar, aprovechar los últimos instantes de nuestra vida haciendo cosas que seguramente no habíamos hecho. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías empezó a buscar. Se puso contra la pared y empezó a clamar a Dios. Y antes de que Isaías saliera de palacio, el Señor vuelve a hablar a Isaías. Es curioso cómo Ezequías empezó a clamar a Dios y en un corto espacio de tiempo ese clamor llegó a Dios. Es como si yo ahora mismo entro en este estudio, digo una palabra y antes de que yo me vaya de lo que es el edificio, el Señor me dice, oye, vuélvete. ¿Pueden ser 2, 3 minutos? No lo sé. ¿Cómo en 2, 3 minutos, o los que hubiera sido, Ezequías tocó el corazón de Dios? Lo tocó porque había juicio de parte de Dios. Y cuando Dios hace algo y ordena algo, el juicio es inmediato. Cómo Ezequías con su clamor, con su llanto, tocaron el corazón del Señor, y el Señor le dice a Isaías, oye, vuélvete, que he escuchado su clamor, he escuchado su lloro. Y Dios le da una profecía a Isaías, y Isaías le da la profecía a Ezequías. La profecía era de que iba a tener 15 años más de vida, una prórroga. Pero curiosamente, cuando Ezequías recibe esa profecía, esa prórroga de 15 años, estos reyes que acabamos de mencionar, de Babilonia, se enteran que este rey había caído enfermo. Y curiosamente Ezequías no da testimonio a estos reyes de que Dios la había sanado. No dice la palabra de Dios que Ezequías dijo, mira, todo esto que tengo no es gracias a mí, es gracias a Dios. Yo si recibiera una visita tan importante, seguramente limpiaría mi casa, como es habitual, como Marta. Se enteran de que Jesús va a ir a su casa y Marta empieza a limpiar toda la casa. ¿Recuerdas el pasaje, verdad? Yo si me entero que va a venir alguien importante a mi casa, me preocupo en que mi casa esté limpia, esté ordenada. Pero Ezequías empieza a mostrar todo lo que tiene, todas sus posesiones, todo lo material, todo lo terrenal, todo lo natural, pero no da testimonio de que Dios le había dado 15 años más de vida. Curioso, ¿verdad? No le dice a estos reyes de Babilonia, mira, todo esto tengo, pero lo que yo quiero deciros ahora es que gracias a Dios lo que tengo es por Él. Gracias a Dios tengo 15 años más de vida. Tengo un Dios que hace milagros, tengo un Dios que sana. Es decir, que Ezequías no dio testimonio de que Dios le había sanado, de que Dios la había restaurado. Y eso nos puede pasar a nosotros. Que el Señor haga milagros en nuestra vida y que no le demos la gloria a Él, que nos olvidemos. Eso es lo que pasó a Ezequías, se olvidó. Ezequías mostró con orgullo todas sus riquezas. Las mostró como si hubieran sido adquiridas por su trabajo y no dio testimonio de que Dios la había sanado. ¿Qué vieron en tu casa? Es la pregunta que hace Isaías a Ezequías. ¿Qué vieron? ¿Qué se puede ver en tu casa? Cuando alguien te visita, ¿qué se puede ver? ¿Se puede ver la gloria de Dios? ¿Se puede ver el poder de Dios en tu casa? ¿O solo se pueden ver cosas materiales, cosas que se quedan dentro del marco natural? ¿Qué vieron en tu casa? Buena pregunta que nos hace Isaías en esta mañana. Ezequías mostró todo lo que tenía, lo que había conseguido, como si por la mano de él hubiera conseguido todo eso. Él mostró todo y no dio la gloria a Dios por sus riquezas. Isaías capítulo 10, verso 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Esta palabra muestra lo inútil, lo torpe que somos. Lo digo porque nos
enorgullecemos de hacer algo o de haber conseguido algo, cuando no ha sido así. El Señor dice, de la misma forma como el hacha no es nada sin alguien que lo usa para cortar, el hacha no puede hacer nada si el que la maneja no le da esa fuerza. ¿Qué tonta sería el hacha si creyera que corta por sí misma? Que lo único que necesita es ella misma, que ella misma es suficiente para cortar. De la misma manera somos nosotros así. Somos inútiles al pensar que todo lo que tenemos lo hemos conseguido gracias a nuestras habilidades, a nuestros dones, a nuestro conocimiento. De la misma forma somos nosotros cuando creemos que algo hemos hecho por nosotros mismos. Y debemos reconocer que es Dios en nosotros. Él ha sido el que nos ha bendecido, no nosotros. La gloria es de Él. Hay otro personaje en la Biblia que sufrió por no dar gloria a Dios. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Otro personaje que empezó muy bien y se desvió. Mas cuando era fuerte en su corazón, dice la palabra, dice el segundo libro de Crónicas. ¿Sabes de quién están hablando? Están hablando del rey Uzías. También podemos hablar de él próximamente, porque Uzías nos da también un mensaje a nosotros. El rey Uzías fue un rey que llevó a la nación a un tiempo de prosperidad. Realizó grandes adelantos, pero no era él. Era Dios a través de su vida. La Biblia dice que cuando estaba en una posición alta, cuando tenía prosperidad por todos lados, gran poder, cuando tenía renombre, dice la palabra que su corazón se enalteció. Lo acabamos de leer. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ya no reconocía a Dios como su Señor, como su amo, como su dueño de todo lo que él tenía. Y había hecho grandes cosas. Uzías era lo que era gracias a Dios, pero se enalteció. Su corazón dijo, esto lo he conseguido yo. Se olvidó de que Dios le había dado todo. Se olvidó de las ordenanzas de Dios. Comenzó a hacer algo para lo cual él no estaba autorizado. Solamente los sacerdotes. Él no lo podía hacer. Esto demuestra el estado de orgullo, de arrogancia en el que había caído este rey. Y sencillamente Dios ya no era su Dios. Ahora tenía otro Dios, uno inventado por él, uno al cual él, por su posición de rey, por su posición de poder, podía quemar el incienso. Era otro Dios inventado desde su ego. Uzías no glorifica al verdadero, no se mantuvo humilde, no reconoció que era por la mano de Dios que había hecho todo. Y vino juicio, vino condena de parte de Dios a su vida. Versículo 15, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Fíjate cómo Uzías empezó a hacer cosas para Dios. Pero dice este versículo 15, el anterior al versículo 16 que hemos leído, que fue con la poderosa ayuda de Dios. Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Pero el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Esto es un toque de atención para nosotros. No pienses que lo que has conseguido, lo que tienes, es por tu propia mano, por tus propios méritos. Es porque Dios lo permite, es porque Dios te lo ha dado. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1.
volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra aquellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Por qué te comparto este versículo? Porque lo mismo le sucedió al rey David. En una ocasión quiso saber cuánto ejército tenía. Fue un momento en que este rey colocó su confianza en su ejército y no en Dios. Fue un momento en que este rey, sí, David, el que tenía el corazón conforme a Dios, pecó. Y vaya pecados hizo David: adúltero, homicida, mentiroso, manipulador. Fue un momento en que David pensó que las cosas que había conseguido habían sido por la valentía de sus hombres, y eso lo llevó a querer saber con cuántos contaba. Tal vez eso lo haría sentirse seguro, el saber que tenía un buen respaldo, y por un momento no le dio la gloria al Señor, porque demostró que parte de él, parte de su ejército, le había permitido tener todo lo que tenía. Que todas sus batallas fueron ganadas gracias a su ejército poderoso. Recuerda que David tenía un ejército de valientes. La Biblia dice que esto desagradó al Señor, y Dios le dio a escoger entre 3 cosas: caer en manos de sus enemigos 3 meses, 7 años de hambre o 3 días de sufrir una peste de parte del Señor. Y David dijo: caiga en manos del Señor, porque Él tendrá misericordia. Dios envió la peste y murieron 70.000 hombres. Todo por la decisión de David. ¿Sabes una cosa? Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, cuando tomas decisiones sin consultar con tu esposo, con tu esposa, si tomas decisiones sin consultar con tus padres, si tomas decisiones sin consultar con tu autoridad, con tu líder, con tu pastor, cuidado, porque vendrán consecuencias. Y cuando haces estas cosas sin consultar, las consecuencias suelen ser negativas y pueden afectar a otras personas. Por esta actitud, por esta decisión de David, las consecuencias no solo vinieron a su vida, sino también afectaron a 70.000 hombres. Dios envió la peste, murieron 70.000 hombres. Todo por la decisión sin consultar a Dios de David. Más adelante vemos a David. Lo puedes leer también en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 17. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar para otros. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Aquí vemos ahora a un David que reconoce que todo lo que tiene es por Dios. Vemos un David que glorifica al Señor. Pero en el versículo que hemos leído, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1, vemos cómo David toma decisiones sin consultar a Dios, dando a entender que todo lo que tiene, su ejército, es por su valentía. Quería hacer un censo. Otro ejemplo que podemos mencionar es Gedeón. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Te leo este versículo porque lo relacionamos con Jueces capítulo 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado.
Hay circunstancias en nuestra vida que vienen a nosotros con la única intención de que Dios se lleve toda la gloria. En esta ocasión vemos a Gedeón. Tenía 32.000 hombres. Y Dios le dice, es mucha gente. No sea que Israel se enorgullezca y crean que por su propia fuerza, con 32.000 hombres expertos en guerra, han conseguido todo esto. Y decide Dios que solo vayan 300. Así Israel sabría que fue Dios y no ellos. Hay momentos en nuestra vida que por su nivel de dificultad o por lo difícil que es de superar, nos enseña que fue Dios quien lo hizo, porque nosotros no hubiésemos podido. Es cuando todo parece imposible, que nos damos cuenta de que fue por Dios. Por eso en ocasiones vienen este tipo de circunstancias. Los discípulos miran a un hombre que fue ciego de nacimiento y le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él les dijo, no es si pecó él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Si tú analizas este pasaje, se producen muchas cosas. Lo primero, los discípulos se hacen jueces de su hermano. ¿Quiénes son los discípulos para decir quién pecó, este o sus padres? Haciendo juicio. ¿Cuántas veces hacemos juicio también nosotros de nuestros hermanos? Y vaya respuesta de Jesús. No es si pecó él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Jesús dando otra lección. Qué bueno que tú y yo demos la gloria y la honra a Dios en todo lo que hagamos. Incluso a la hora de tomar decisiones, qué bueno que tú y yo podamos dar la gloria a Dios. Qué bueno que tú y yo podamos consultar a Dios. Hoy hay un mensaje para nosotros. Hemos hablado de Ezequías, que es el protagonista de este pasaje. Ezequías, que recibe una orden, un juicio de parte de Dios, se humilla, se arrepiente, Dios escucha su oración, y cuando vienen a visitarle, reyes, personas importantes, empieza a mostrar su esplendor, su gloria, empieza a mostrar sus posesiones, empieza a mostrar todo lo material, todo lo que tenía, y no dio testimonio de Dios. Que no nos pase esto a nosotros, que no te pase a ti, que no me pase a mí. No pienses que lo que tienes, tu grandeza, tus títulos, tus logros, los has conseguido por tu propio intelecto. No pienses eso, porque después puede venir juicio de parte de Dios a tu vida. Da la gloria a Dios en todo. Da la gloria a Dios por tu trabajo, por tu familia, por tu ministerio. Señor, esto no lo he conseguido en mis propias fuerzas, esto me lo has dado tú. Y al igual que tú me das este ministerio, yo lo pongo a tu servicio, lo pongo en tus manos para que pueda bendecir a otros. Esa debería ser la actitud. Hay muchos que son ricos, ¿verdad? Son ricos y se hacen más ricos. Hay pobres que son más pobres, se hacen más pobres cada día. ¿Qué pasaría si un rico, por ejemplo en Europa, o en un país súper desarrollado, compartiera sus bienes con los pobres? Compartiera sus bienes en un continente como el africano, que está en extrema pobreza. Seguramente ese continente no estaría en pobreza. Esa persona que tiene posesiones, que es rica, puede pensar que esto lo ha conseguido por su intelecto. Pero es Dios el que le permite tenerlo. Porque Dios, si quiere a esa persona que tiene en abundancia, que tiene riqueza, le puede decir, hasta aquí has llegado. Hoy viene juicio de Dios a tu vida. Yo siempre pienso en eso. ¿Qué pasaría si una persona millonaria donara parte de su dinero o diera una parte de su dinero a los pobres? Siempre he pensado en eso y siempre he llegado a la misma respuesta. El Señor bendeciría a esa persona. El Señor seguramente le daría más. Tenemos y no compartimos. Y encima queremos más. No es que no tengamos. Es que no tenemos porque no compartimos, porque no damos.
que no se cierre tu puño. Comparte con los demás. Mira por los demás. Y no pienses que lo que tienes, tu grandeza, es porque tú eres bueno, es porque tú eres sabio, es porque tú eres el listo. No, es porque el Señor te lo ha dado, es porque el Señor permite que llegue a tu vida. Ezequías tiene una palabra para nosotros hoy. Da la gloria a Dios en todo. Incluso en los problemas, en las circunstancias difíciles. Señor, ha venido esto a mi vida. Señor, ha vivido este momento de aflicción a mi vida. No entiendo por qué ha venido, pero te doy gracias, porque me hace estar confiando más en ti. Hay personas que cuando llega la aflicción, la prueba su vida, le echan las culpas a Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué has permitido esto si te estoy sirviendo todos los días, si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué permites esto? Y le echan la culpa a Dios. Cuando la actitud sería, ¿para qué? No por qué, Señor, permites esto, sino ¿para qué lo permites? Déjanos tu comentario a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. ¿Qué piensas al respecto sobre esta reflexión? Si quieres aportarnos algún personaje para hablar próximamente, con total libertad lo puedes hacer. Envíanos también tu WhatsApp 607-824-824. Únete también al grupo de amigos en Telegram. Amigos en Radio Solidaria.